Esto es Hijos del Trueno, somos un grupo de locos que no siguen ninguna religión, pero sí siguen a Jesucristo. Somos un grupo de gente que en muchos aspectos de la vida ha sido sanado por Jesucristo. Somos gente que te quiere decir que Jesucristo es real, que Jesucristo de verdad está vivo y que cuando una persona, sea de donde sea, venga de donde venga, haya hecho lo que haya hecho, se acerca a Jesucristo, las cosas cambian y cambian de manera espectacular en la vida, ¿ok? Así que si un poquito te interesa esto, te invito a que te quedes. Y este estudio de hoy se llama Cuando el alma enferma. Para comenzar, el libro de Proverbios en el capítulo 18, verso 14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? Entonces esto es para dejar en claro de que el alma sí se enferma, de que las cuestiones emocionales sí pueden suceder, de que las cuestiones emocionales duras sí pueden afectarnos y de que pueden también desarrollar enfermedades en un ámbito físico, cosa que ya es científicamente comprobada. En el Salmo 38, verso 4, por ejemplo, dice: mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, decía el salmista. Eso es por las preocupaciones, por el montón de cosas que suceden, por las consecuencias que muchas veces nosotros mismos vivimos a través de nuestras metidas de pata, a través de nuestro pecado. Ya estudiamos en una ocasión que el pecado no solamente significa ser malo, de hecho no significa ser malo, no significa hacer cosas malas. La palabra pecado en su idioma original, como está escrito en la Biblia, significa errar en el blanco, significa equivocarse. Eso en realidad significa pecar. Las cosas que vienen después de errar en el blanco ya son temas como la maldad, ¿qué te digo, no? Los diferentes comportamientos que ya son, digamos, pecaminosos. Entonces, en el entendido de que la palabra pecado como tal significa fallar, significa equivocarse, el pecado no tratado, el pecado no corregido, el pecado no perdonado también intoxica el alma. El pecado que no ha sido arreglado enferma. De la misma manera como el abuso no sanado contamina la persona, contamina la intimidad, contamina todas las áreas de la vida de la persona, ¿ok? Las diferentes dolencias en el alma, lo que son tristezas, lo que son amarguras, dolores, todos estos tipos de ansiedad, las culpas, los errores, esas heridas gigantes que quedan por daños recibidos, abusos. Entonces, cuando tenemos el alma enferma, puede ser por palabras que nuestros padres hayan dicho en su momento, pueden ser por actitudes que hemos recibido de niños. Esas palabras de los padres pueden convertirse en decretos literalmente internos en nuestra vida. Y el resultado de tanto rollo, el resultado de tanta cosa es que hay gente que viven, que sobreviven, hay gente que viven funcionales, pero realmente internamente fracturados. El enemigo toma ventaja de las heridas que te hayan llegado durante la vida, lastimosamente muchísimas de ellas durante la niñez, gente que está quebrada emocionalmente, enferma, inclusive mentalmente, gente que está con la identidad rota, inexistente. En la gran mayoría de los casos es gente que ha sufrido daños durante la infancia. Lamentablemente muchísimo por causa de los papás, lamentablemente en la otra gran mayoría de los casos por el entorno familiar. Implica que cuando hemos sufrido algún daño, el diablo toma lugar enseguida. Un pecado repetido, en una actitud repetida que tengamos, que sea pecaminosa, que sepamos que no está bien, pues se le da una legalidad al enemigo. Y de pronto hay situaciones que comienzan siendo como un pecadillo, que comienzan siendo como, no importa si esto lo hago una o dos veces, pero de pronto se vuelven un hábito y de pronto se vuelve un pecado que te sostiene, un pecado que se encarnó en ti y es un pecado que luego no puedes soltar. Entonces hay que entender esto: el pecado repetido genera una legalidad en el enemigo hacia tu vida, que implican muchas veces enfermedad, que implican muchas veces que te terminas haciendo daño tú o terminas haciendo daño a tu familia. Por ejemplo, temas de la pornografía, por ejemplo, temas de los vicios, vicio a cualquier cosa, ya sea sustancias, ya sea alcohol, ya sea estas intoxicaciones, que son realmente las actitudes adictivas que de pronto te dominan y terminan haciendo daño de un montón de maneras posibles. Igualmente los traumas sin procesar, daños que hemos recibido, como te contaba al comienzo, hay muchas veces que después de haber recibido un daño, por supuesto es normal y natural que nos queda un enojo, un resentimiento, nos queda tristeza, nos queda odio, pero cuando permitimos que eso en nuestro corazón eche raíces, cuando permitimos que ese odio ya se vuelva una raíz de amargura ahí adentro,
ahí ya se torna peligroso porque es lo que comienza a dominarnos. Entonces esa amargura se instala, esa amargura trae consigo otras cosas peores también a tu vida, y ahí es cuando se empieza a distorsionar tu realidad, tu identidad. Llegan pensamientos suicidas, ahí es cuando llegan pensamientos de muerte, pensamientos de venganza, pensamientos de asesinato. Hay demasiados casos en la vida, te diré, de asesinos en serie que han empezado a hacer esas cuestiones por daños en la infancia. Y eso por irme al lado más dramático, pero también hay situaciones de gente que vive en depresión, hay situaciones de gente que vive pensando en suicidio. Pues ya hay tantas cosas realmente, tantas situaciones tan dolorosas y tristes que nos genera el hecho de que cuando uno tiene dentro suyo una tristeza o cualquier cosa que por normalidad se genera luego de un trauma, pero cuando permitimos que eso se vuelva una raíz de amargura, que se llama, cuando permitimos que eso ya escarbe en nuestro corazón y en nuestra vida hasta el fondo, ahí se puede volver muy peligroso, y más que nada muy peligroso para nuestra propia vida, ¿ves? Porque sí recibimos un daño y todo ello, pero la vida sigue, la vida continúa. Es normal, por supuesto, sentirse triste, deprimido, sentir odio, sentir venganza, es normal, pero cuando permites que en ti eso te domine y que de pronto tenga el control de tu vida, ahí es cuando se vuelve peligroso. Se va a volver peligroso para ti y se va a volver peligroso para tu familia, para los que te rodean, ¿ok? Y eso lo sabe el enemigo, quien realmente no es un símbolo, no es una idea, no es una filosofía, no es tantas cosas que nos han querido enseñar sobre él. El demonio es real, el demonio es una persona que no está jugando, no se cansa, y cuando el alma está quebrada, cuando tu alma está dañada, triste, deprimida, busca ocupar ahí y realmente no es para nada bueno, ¿ok? Eso sucede cuando una herida en tu vida se convierte en una opresión. En el libro de Lucas, en el capítulo 13, versos 11 al 16, está la historia de una mujer que llevaba encorvada 18 años. Y lo interesante es que Jesucristo no lo toma simplemente como una enfermedad. Jesucristo comienza diciendo que estaba atada por Satanás. Entonces es una mujer quien su estado físico reflejaba que en un comienzo hubo un daño espiritual que impactó en el alma de la persona, y ese daño fue generando más daño dentro, fue creciendo, y luego de crecer, por supuesto, ya se manifiesta en lo que es una situación física, ¿ok? Creo que absolutamente todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos recibido daños, hemos tenido golpes de la vida, hemos tenido traiciones, hemos tenido traumas infantiles, hemos tenido un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? La vida sigue, la vida es hermosa, y más aún cuando entiendes que hay un ser espectacular que solamente quiere que estés bien, ¿ok? Y es por eso que gracias a Dios tengo la oportunidad de compartir estas buenas noticias, de decirte que siempre hay esperanza, pero que también tenemos que conocer las cosas que nos dañan, tenemos que conocer a nuestro enemigo, tenemos que conocer a esos bichitos que nos están queriendo jorobar el día a día, ¿ok? Una de las historias más espectaculares de la Biblia es la historia de los endemoniados gadarenos, que la estudiamos en detalle hace 2 domingos atrás, si no me equivoco. Una situación muy intensa de posesión demoníaca, de aislamiento, autolesión, fuerza sobrenatural, tormento mental. Asustaban a todo el mundo, por supuesto. Llega Jesucristo a esa región y los libera. Pero el detalle muy espectacular de esto es que cuando él o los endemoniados hablan con Jesucristo, los demonios dentro de ellos hablan con Jesucristo y les dicen: ¿por qué vienes a atormentarnos? Y le comentan a Jesucristo que son legión, son una legión de demonios. Y la legión, de hecho, según Tito Livio en los anales de Roma, las legiones en el ejército romano en esa época se conformaban más o menos por 4.200 a 5.000 soldados, ¿te das cuenta? Eso quiere decir que si estos endemoniados, si estos demonios que estaban dentro de los endemoniados gadarenos le dijeron a Jesús que eran una legión, estamos hablando de que eran entre 4.200 a 5.000 demonios que tenían metidas esas pobres personas dentro suyo. ¿Quién sabe por qué daño que habrán recibido en qué momento de la vida? Y es así como trabaja el enemigo. El enemigo no está para
para hacer fiestas contigo. El enemigo no está para pasar un buen rato de rock and roll con vos. El enemigo está para destruirte y su intención es destruirte y destruirte mal. Entonces la situación súper alucinante que sucede es que estos demonios ruegan a Jesús y le dicen: por favor, no nos envíes al abismo, envíanos a ese hato de cerdos que está ahí. Y hasta en eso Jesús es buena onda. Jesús no los envía al abismo, ordena que salgan de las personas y esos promedios 5,000 demonios se van al hato de cerdos, los cuales se tiraron al despeñadero y murieron. ¿Por qué? Porque eso hace el enemigo. Los demonios eso hacen, esa es la naturaleza de los demonios. Los demonios son enfermedad, los demonios son tristeza, los demonios son muerte. Y donde haya demonios, va a haber eso. Donde haya demonios, donde haya una implicación del enemigo, va a haber eso, va a haber tristeza, va a haber desorden, habrá muerte, habrá enfermedades. Entonces, en el tema de los endemoniados gadarenos, no era solamente un trauma, era una manifestación real de seres reales, pero espirituales, que estaban atormentando a esas personas, llevándolas a la muerte. Como siempre, gracias a Dios, con la intervención de Jesucristo hubo libertad, hubo sanidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros en lo natural recibimos un daño que sobrepase nuestro yo? Esto se da mucho, por ejemplo, en situaciones de abuso sexual infantil, ¿ok? O de abuso en cualquier sentido, abuso físico, maltrato, que un abuso de ese tamaño para un niño viene siendo algo tan grande que sobrepasa su yo, sobrepasa su persona. Y es un daño tan grande que literalmente se ve reflejado en el resto de la vida de esa persona que haya recibido ese daño. No se trata simplemente de algo psicológico. Y ojo, no estoy en el tema súper fanático de decirte que no vayas al médico, Por supuesto, la psicología y todas las ciencias son parte de la inteligencia que tenemos los seres humanos, son parte de la sabiduría que ha regalado Dios al ser humano, y por supuesto que si lo puedes hacer cañón, digamos. Lo que sí estamos un poco en contra es de tanto medicamento raro que hay por ahí, pero bueno, ese es otro tema. En estos casos no es solo psicológico, ¿ok? Hay un enemigo que es real, hay un enemigo que te quiere fregar la vida, hay un enemigo que te quiere muerto. Y después de muerto te quiere por allá, por esos lados a los que Dios mediante ninguno de nosotros llegue, ¿ok? Terminando su carrera en esta vida. Entonces hay situaciones que sí hay que tener en cuenta. En casos graves hay opresión demoníaca, hay infestación y sí puede haber posesión. Pero donde Cristo llega, nada resiste, ¿ok? Donde Jesucristo llega, nada queda de lo malo, nada queda de lo que te pueda dañar. Dios sana espíritu, alma y cuerpo. Muchos nos han mentido, muchos nos han tirado un montón de tradiciones en la religión, muchos nos han hecho repetir rezos como loros sin motivo. Por otro lado, muchos se han dedicado a pedirnos dinero en vez de otras cosas y muchos se han dedicado a hablarnos mentira. Por supuesto que también muchos valientes nos han hablado la verdad de Jesucristo, la verdad de la Biblia. Lo importante es que nosotros podamos conocer a Jesucristo como tal, ¿ok? Que nosotros no sigamos a una persona, que nosotros no sigamos a una religión, que no sigamos a un sistema hecho de hombres para hombres, sino que sigamos a aquel que fue el único que dio la vida por nosotros, aquel que fue el único que dio su vida por ti, porque ya te conocía en su corazón, ya te amaba en su corazón. Hace 2000 años atrás ya te amaba y cuando tuvo que sufrir todo aquello, pues lo hizo pensando en nosotros, ¿ok? Entonces a esa persona seguimos. Por nuestra parte ese es nuestro héroe, se llama Jesucristo y por nuestra parte a ese seguimos y te lo queremos hacer conocer, ¿ok? Porque es re buena onda, porque es alguien que cuando llega a tu vida, de verdad tu vida cambia y cambia para bien y esas enfermedades se van y esas adicciones se van y esos traumas se van, esos dolores se van, esas heridas sanan y tu vida empieza a ser otra y tu vida cambia y tu vida es feliz y empiezas a ver el cielo azul de nuevo, empiezas a ver esas plantas más verdes otra vez, respirar y llenarte de alegría simplemente por el hecho de hacerlo y empiezas a ver la vida de otra manera y por lo tanto empiezas a comportarte de otra manera y eso la gente lo nota y es espectacular y realmente hay cambio y realmente hay transformación y no es simplemente que el Señor te sanó de cosas, sino es que el Señor restauró ese corazón roto, ese corazón quebrado, ese corazón duro, porque muchas veces también los daños nos vuelven duros. Nos pasamos de fuertes a duros, nos pasamos de fuertes a insensibles. En mi caso fue así. Después de tanta cosa que pasó en mi vida, me volví duro, extremadamente duro.
Hay gente que por otro lado se vuelve extremadamente frágil. Y como en todo en la vida, ningún extremo es saludable, ¿verdad? Así que eso, con Dios puede haber un equilibrio para todo, con Dios puede haber una sanidad para todo. Pero hay un proceso de sanidad, ¿ok? Y el primer paso para ese proceso es en verdad reconocer la herida, es en verdad reconocer lo que nos pasó. Por más feo que haya sido, ¿ok? No te estoy hablando de contárselo a medio mundo, ojo. Menos aún contárselo a una persona que ni le conoces la cara, encerrado en un cubículo, en un templo. Entonces esto tiene que ser personal, de tu corazón al corazón de Dios, encerrado en tu habitación, en la intimidad, reconocer lo que te pasó, ¿ok? Y si por otro lado tú hiciste el daño, también, porque acá no hay trigo limpios, acá no hay santitos, aquí no hay solo víctimas. Y las víctimas nunca fueron víctimas, solo víctimas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho daño, todos. Quien esté levantando la cara al mundo diciendo que nunca dañó a nadie, pues simplemente es un mentiroso. Todos hemos hecho daño, lamentablemente. Así como hemos recibido daño, hemos hecho daño también. Y si el caso ha sido que tú has hecho daño a alguien, en primer lugar, reconocer esa herida. Si te es posible, contactarte con esa persona y pedir perdón, porque el perdón libera. Así como somos buenísimos para esperar que la gente nos pida perdón a nosotros, y como somos buenísimos para esperar que la gente venga y se reconcilie con nosotros, pues por otro lado también, jovencitos y jovencitas, pedir perdón libera, pedir perdón sana. Ir a esa situación anterior y pedir perdón y tratar de corregir las cosas. Si no te es posible, ni modo, pero en primer lugar pedirle perdón a Dios, ¿ok? Por cualquier situación. Y si tu situación fue de víctima, reconocer la herida, reconocer en qué momento sucedió, ir hasta ese lugar también y perdonar. Sí, señores, sí, señoras, perdonar. El Señor se va a encargar de cada uno de nosotros en su momento, ¿ok? Es totalmente normal, comprensible tener odio o resentimiento por alguien que te haya hecho daño. Es totalmente normal. Pero ese odio se puede convertir en una amargura para tu vida, ¿ok? Sin embargo, el perdonar te libera. El perdonar te sana a ti. El Señor ya verá lo que hace con esa persona, ¿listo? Pero el perdonar te libera. Así como pedimos perdón, damos perdón también. Y eso es en realidad lo que nos quería enseñar Jesucristo en el Padre Nuestro, ¿no? Cuando dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, pues nosotros perdonamos a los que nos ofenden, entonces perdonemos, ¿listo? De eso se trata, porque el Señor, sin tener culpa de ninguna de nuestras imbecilidades, decidió perdonarnos a todos nosotros. Y decide cada día perdonarnos a todos nosotros, y decide cada día darnos a cada uno de nosotros la posibilidad de tener una esperanza en esa vida eterna espectacular con Él. Y no solo en esa vida eterna, sino en esta vida. Cuando de una vez rendimos nuestro corazón al amor de Cristo, es que de verdad todo se vuelve espectacular, de verdad todo se vuelve hermoso en tu vida. Pero hay que quitar esas cosas, ¿ok? Hay que quitar esas mugres. Esas mugres son la falta de perdón, el resentimiento. Tanto el no poder pedir perdón como el no poder perdonar es algo que nos va a mantener atados a ese momento de dolor tan triste que haya sucedido en algún momento de tu vida, y nos va a mantener encadenados, porque literalmente es eso, encadenados. Entonces, tal como reconocer la herida, en segundo punto, cerrar puertas, ¿ok? Significa borrón y cuenta nueva. Sí, es muy fácil de decir. Sí, a mí me dañaron mucho, él no sabe lo que me dañaron, él no sabe lo que yo he sufrido, él no sabe cuánto daño tengo hasta el momento. Pues te cuento que todos tenemos daños, ¿ok? Pero te está hablando alguien que también recibió e hizo mucho daño en la vida y que comprobó que perdonando y pidiendo perdón comenzó a sanar de todo. Entonces es fácil de decir, es difícil de hacer, sí, es difícil de hacer, pero es lo correcto de hacer. Es lo que, si lo pones a prueba, inclusive hazlo como prueba, si lo pones a prueba vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Renunciar al pecado, ¿ok? A esa falta de tino, renunciar a esas equivocaciones y perdonar, aunque duela, pero perdonar, ¿listo? En 2 de Corintios, en el capítulo 10, nos habla de derribar fortalezas, de eso se trata. Son la falta de perdón, la amargura, todas estas cosas que nos tienen encadenados, por las cuales tal vez estés sufriendo durante años. La Biblia lo llama fortalezas, lo llama también, por otro lado, hombres fuertes espirituales, que están ahí en tu alma para eso.
están ahí en tu alma para recordarte día a día. ¿Te acuerdas de lo que te hicieron esa vez? ¿Te acuerdas ese? Ódialo más, digamos, ¿no? Hay que se muera y tal, y te meten más y más y más en la amargura y más en la depresión. Eso es lo que quieren lograr, que en tu amargura y en tu depresión tú te rindas, que en tu amargura, en tu depresión y en tu rabia y en tu sed de venganza y hagas justamente eso que es lo que te va a alejar más de Dios, y hagas justamente eso que tal vez acabe con tu vida y acabe con todo el propósito que Dios tenía para ti. Y es por eso que tenemos que perdonar, y es por eso que tenemos que pedir perdón, y es por eso que tenemos que cerrar todo ese tipo de puertas, y es por eso que tenemos que darnos la oportunidad nosotros mismos, a nosotros mismos, de hacer un borrón y cuenta nueva con todo lo que pasó, ¿ok? El Señor cada día nos regala un nuevo día. Cada mañana nos regala una nueva oportunidad, cada mañana nos regala vida, nos regala ese sol, la naturaleza y nos regala una nueva oportunidad de hacer las cosas. No desperdiciemos tanta oportunidad revolcándonos en esa mugre, revolcándonos en ese dolor, revolcándonos en ese fango, ¿ok? Sí que cuesta, por supuesto que cuesta, a todos nos cuesta y sí que hay días en los que de verdad uno piensa que no hay salida. Sí hay días en los que de verdad uno siente una amargura que te pesa más que todo en la vida, que no te dan ganas de levantarte, que haces las cosas que tienes que hacer porque las tienes que hacer y listo. Sí, a todos nos pasa también, pero mantengamos ese fueguito en nuestro corazón, ¿ok? En esos momentos es en donde en realidad hay que pelearla, en esos momentos es en donde en realidad hay que, como dice la palabra de Dios, ejercer nuestra fe. En esos momentos es en los que hay que decir, ay, la fregada, esto me está superando, siento una tristeza absoluta, no sé por qué, o siento esta falta de ganas, no sé por qué, pero en esos momentos justamente hay que hablarle al enemigo, hay que decir, estoy entendiendo que no soy yo, estoy entendiendo que eres tú, hijo de la fregada, y entonces voy a pelear contra ti. Y en el nombre de Jesús no te acepto en mi vida, y en el nombre de Jesús no acepto esta depresión, y en el nombre de Jesús cambio tristeza por alegría, y en el nombre de Jesús voy a pelearla, luchar cada día, me voy a levantar y voy a echarle fuerzas, y en el nombre de Jesús voy a salir adelante. Muchas veces en un comienzo te vas a sentir que estás repitiendo las cosas porque no lo vas a sentir, ¿ok? No vas a sentir ese poder, digamos. Pero ese es el comienzo de pelear la guerra espiritual es así, el comienzo es hablarlo, aunque te sientas estúpido o estúpida, aunque sientas que no está pasando nada, es hablarlo, es empezar a guerrearlo. Ahí es cuando va creciendo lo tuyo y eso grande que te estaba queriendo comer va a ir disminuyendo y te vas a dar cuenta que van a suceder cosas geniales. Se llama liberación espiritual. Jesucristo sanaba tanto enfermedades físicas como liberaba en los mismos momentos. Muchísimas veces no era solo sanidad, sino era primero la liberación de esos bichos que estaban ocasionando la enfermedad y luego la sanidad era un resultado de esa liberación. Sin ir muy lejos y en algo tan sencillo, a la suegra de Pedro. Ellos llegan a la casa de Pedro, la suegra estaba enferma, dice que tenía fiebre y lo que hizo Jesucristo fue reprender a la fiebre salió de ella y la señora sanó y se levantó y estaba con ellos. Algo tan sencillo como la fiebre pudo haber sido ocasionado por estos bichos que solamente quieren tenernos mal. Entonces, ¿qué hacía Jesucristo? Liberaba y sanaba. Y cuando nosotros, en nuestro estado natural, en nuestra soledad, en nuestra intimidad, hablamos con Jesucristo con toda honestidad, nosotros nos conectamos con Él, esa fuerza de Jesucristo viene. Y no es que nosotros nos volvamos los superpoderosos y demás, no, sino es que simplemente el Espíritu de Dios viene a ti. Entonces viene a morar en ti. Entonces no es que tú eres el Power Ranger, sino que simplemente el poder de Dios, que es de Jesucristo, ya está en nosotros. Y empieza a operar de adentro para afuera, y empieza a sanar de adentro para afuera, y empieza a resolver un montón de cosas y a expresarse de manera tan poderosa, y realmente hay cosas increíbles que pasan. En ese sentido, tenemos que aprender a tomar esas armas que nos dejó, porque las dejó para los que crean, ¿listos? Y dice que en su poder, en su amor, tomaremos nuevas fuerzas, y dice que todas estas cuestiones de liberación y de sanidad pues son para nosotros también, ¿ok? Para los que crean, ¿listo? Una cosa muy importante también es esto, renovarla la mente. Te invito mucho a leer los evangelios de Jesucristo, te invito mucho a leer, puedes comenzar leyendo el evangelio según Juan, así lo vas a conocer más a Jesucristo si no lo conocías hasta ahora.
lo vas a conocer más como persona, te vas a llenar más de su palabra, te vas a llenar más de las formas que tiene Él de hacer las cosas y te vas a dar cuenta que es espectacular, ¿ok? Y vas a poder integrar todo eso a tu mente y de tu mente va a pasar a tu alma, vas a poder integrar su palabra a tu mente y por lo tanto vas a empezar a reaccionar en base a su palabra y por supuesto vas a empezar a ver esas cosas tan alucinantes, ¿ok? La restauración entonces es progresiva, la restauración para tu mente. Son buenísimas noticias porque significa que no hay mal que sea más grande que Jesucristo, ¿ok? No hay daño que sea más grande que lo que Jesucristo puede hacer por ti, ¿listo? La solución es darnos la oportunidad de estar de la mano de Jesucristo para vivir un nuevo mañana, para vivir una nueva vida, ¿ok? Porque estar atados al pasado solamente nos detiene. Estar atados o atadas a esa tristeza del pasado, a eso que pasó o que no pasó o que pudo haber sido y no fue, simplemente te detiene. Lamentablemente por el pasado ya no podemos hacer nada, pero por el futuro, claro que sí, y mucho. El Señor tiene control absolutamente sobre todas las cosas y si tú te das una oportunidad a tener una relación con Jesucristo, todo ese pasado va a dejar de doler y el futuro se viene hermoso, el futuro se viene con esperanza, el futuro se viene con libertad, el futuro se viene con menos miedo. El peligro espiritual sí existe, el enemigo es peligroso, el pecado destruye, las palabras hieren, el abuso deja marcas reales, las tristezas te pueden marcar también, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y lo que Jesucristo comienza, te cuento, lo termina y lo termina muy bien. Si hasta este momento estabas viviendo con tristezas, con delirios, inclusive con temas densos como paranoias, como epilepsias, con temas como esquizofrenias, ese tipo de cosas, decirte que no estás condenado a seguir así, decirte que puede haber un cambio, decirte que puede haber una sanidad. Literalmente y seriamente te estoy diciendo esto, con Jesucristo puede haber una sanidad absolutamente para todo, ya sea mental, ya sea espiritual, ya sea físico. Entonces no estás solo, no estás sola. Si estás con unos temas mentales en estos momentos, no eres tú. Hay proceso, hay restauración, hay liberación y Dios no se va a detener, ¿ok? Si en estos momentos le haces la invitación a estar en tu vida, Dios no se va a detener. Así que si quieres, vamos a hacer una oración. Si en estos momentos sientes que estás listo o lista para recibir a Jesucristo en tu corazón, si ya estás podrido o podrida de toda esa cosa que está en tu mente, de toda esa cosa horrible que está en tu alma, es el momento de liberación ahora, ¿ok? Así que si lo quieres hacer, te voy a guiar en una pequeña oración, porque primero tienes que comenzar una relación con Jesucristo, ¿listo? Puedes decirle: vengo a ti, Señor Jesús, hasta este momento entiendo que he pecado, te pido que perdones mis pecados hasta este momento, te pido que sanes mi alma, mi vida y mi corazón, y en el nombre de Jesús perdono también en estos momentos a toda persona o situación que me haya hecho daño hasta aquí. Pido perdón por todas las cosas malas que hice y también perdono en el nombre de Jesucristo todo daño que haya recibido. Todas mis cargas, mis amarguras, te las dejo a ti, Señor. Todos mis dolores, mis traumas, mi mente, te la dejo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido que entres en mi vida y en mi corazón y que a partir de este momento tú te hagas cargo. Porque hasta este momento yo ya no pude, porque hasta este momento todo ese dolor pudo más que mí, porque hasta ese momento todo ese daño pudo más que mí. Vengo a quien es el más fuerte, vengo a quien es el campeón, a quien es Él es la autoridad de todo. Vengo a ti, Jesús, el Señor de todo, para que me sanes, para que me ayudes a vivir a partir de este momento, para que me ayudes a perdonar, para que me ayudes a seguir adelante, y en estos momentos entrego todos mis dolores a ti. En estos momentos te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, te pido que a partir de este momento seas mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi mejor amigo y mi papá. Ahora voy a orar por ti, ¿ok? Padre amado, Señor, para todas las personas que han hecho esta oración, han extendido la mano hacia ti, te pido, Padre amado, que los llenes de tu Santo Espíritu ahora, en este momento. Te pido, Padre Santo, que llenes su corazón, que llenes su vida, que llenes su hogar en estos momentos. Te pido que con toda tu bondad y tu amor vayas donde están ellos, que vayas a esos corazones tristes, a esos corazones rotos, a esos corazones golpeados, porque tu sanidad es la mejor, tu sanidad es espectacular. Te agradezco por el grande amor que nos tienes a todos. Te agradezco porque sé que en estos momentos esos corazones están siendo tocados y te doy gracias por toda y cada una de esas vidas.
te damos gracias todos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si de verdad lo que ha pasado en tu corazón en este momento ha sido con sinceridad y ha sido con transparencia a Dios, prepárate que cosas buenas se vienen.